gente, es el día. Vamos a hablar de cuántas seasons va a tener Multiversus. Así que nada, estoy grabándolo en directo, pero por si la gente tiene algo que preguntarme y tal, ya que luego les responde los comentarios es difícil, ¿no? Es un teléfono cortado, pero bueno. Ya en mi directo dije muchas veces que yo sentía que Multiversus, o sea, Multiversus es un fracaso en todos los sentidos, ¿no? En los jugadores que tiene, por la IP que tiene, los jugadores que tiene 2000 es irrisorio tener en Steam. Y eso la gente no entiende. Entonces hace que el juego difícilmente sea sostenible. Y la gente dice, tiene más jugadores en Play y tal. Igual va a ser ínfimo, ¿no? Si tiene el doble o el triple de lo que tiene en Steam, aún así es muy poco, ¿no? Comparando juegos con Brawlhalla, ¿no? Que son reskin, tienen de personaje prácticamente y tiene el doble, no, Brawlhalla tiene 15.000 jugadores en Steam, ¿no? Pero no quiero entrar en esa comparación obvia. El punto es que yo sentía que el juego lo iban a cerrar, lo iban a matar ya. Pero no cambió mi opinión sobre eso, sino que lo que yo no tomaba tanto en cuenta es que, o sea, claramente lo que Warner le interesa de Multiversus es usar a Multiversus para promocionar sus series y películas, ¿no? Ya lo vieron en 2022 con Black Adam. Rick y Morty entraron por la séptima temporada, que Rick y Morty son muy top, ¿no? Como personajes, son muy relevantes. Lastimosamente no tenemos su voz original en español, pero bueno, es otro caso, es otro tema. Pero claramente son personajes importantes, ¿no? Los Gremlins también entraron, que esto yo lo dije en algunos de mis vídeos. Los Gremlins entraron a Multiversus, no por ser una película de culto y tal, que también lo son, sino porque iban a estrenar una serie de Los Secretos de Mugwai, algo así, una serie animada. Iba a salir en 2022. Y terminó saliendo en 2023, que de hecho ahora en octubre llega a su segunda temporada, creo, junto con la serie de Vilma, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que me quiero referir con esto? Que Multiversus está para promocionar la serie y película de DC y de Warner en general, ¿no? El nuevo universo de Gunn llega ahora, la nueva película de Superman, a lo mejor hace un evento, una skin del nuevo Superman. Joaquin Phoenix, la película la están funando muchísimo, la película 2 de Joker, del Guasón 2. Así que yo esperaba ver ya la skin de Joaquin Phoenix, la del Joker con el traje rojo, ¿no? En Multiversus. Y todavía no está. Así que no sé por qué. No lo hacen, porque se supone que para eso lo hacen Multiversus. Entonces, le estoy diciendo muchas cosas, pero en resumen, yo consideraba que Multiversus ya iba a morir, porque los números que tiene Multiversus no es para ser un juego sostenible. Hay que gastar 100, 200, 300 mil dólares al mes en pagar a todos los desarrolladores de Play Free Game, en pagar el alquiler donde están los desarrolladores haciendo el trabajo, ¿no? Para los servidores del juego, que son malísimos, pero bueno. Y el marketing, ¿no? Aunque se nota claramente que está invirtiendo muchísimo menos en marketing, Multiversus, ¿no? Pero a lo mejor pierde dinero con el juego y no es tan rentable el juego. Pero a lo mejor tener un juego en el cual, cuando salga la nueva película de Superman, meter una skin del personaje y promocionarlo y luego sacar tráiler de eso y tal, eso sí es rentable en tema de gastar dinero en marketing ahí. Como ya es su juego y tal, no tiene que pagar otra licencia, no tiene que pagar marketing a su propio juego, ¿no? Entonces creo que esa es la estrategia de Warner con Multiversus, ¿no? Por eso es que le digo que, a no ser que se levante Multiversus, Warner y diga, ¡buah! Ya no quiero perder dinero con Multiversus, el juego puede seguir varios años. Pero, un dato así, yo creo que si Multiversus pasa de la Season 6, es decir, tiene una séptima temporada, está confirmado prácticamente otro año. ¿Por qué? Porque los juegos normalmente se mantienen en años fiscales, ¿no? El año fiscal empieza y termina en marzo de cada año. Entonces, si Multiversus pasa de la Season 7, pasa de la Season 6, perdón, estaría confirmando que abre otra 6 temporadas, ¿no? Que son 2 meses cada temporada, serían 6 temporadas. Es decir, habrían otras 6, serían 6 más 6, 12. Acá tenemos la fecha, ¿no? Suponiendo, siempre hay Multiversus cambia un par de días para que la Season sea los martes. Estamos en la Season 3. La Season 4 empezaría en noviembre 17. Hipotéticamente, ¿no? Obviamente va a ser antes o después, según el día de Marte y tal. Probablemente sea el 19 de noviembre. Sería la Season 4. Y si es 17 o 19, en enero sería la Season 5. Suponiendo que sea el 17 o 19 de enero. Y la Season 6 sería por marzo. Entonces, si esa Season de marzo está y luego hay una séptima temporada, es prácticamente confirmado que Multiversus pierde dinero a lo mejor con el juego, pero no así abismal, pero no gana beneficio con el juego, pero sí le renta a Multiversus a Warner, mejor dicho, tener un juego en el cual promociona sus series. Que Peacemaker 2, que va a llegar, seguro va a estar Peacemaker. La película de Batman, Brian the Bold, creo que sale en 2026. La película creo que una serie, mejor dicho, de las Amazonas, antes de que esté Wonder Woman. Es como una precuela, ¿no? Antes de la nueva Wonder Woman, que ya saben que es el nuevo universo de DC, va a haber nuevo Superman, nuevo Batman, nuevo todo. Entonces, eso. En resumen, el juego, ahí ya depende de usted. Si le gusta el juego o no, es otra cosa. Pero yo creo que va a pasar eso, ¿no? Que si pasa de una Season 6, es decir, está confirmado mínimo otro año. Y así, cada año pasan esa Season y tal. Si el juego va a mejorar o no, eso ya es otra cosa. El juego, ya saben, está muy poco pulido. Pasaron ya 4 meses, el juego se sigue crasheando, es horrible.
Pero bueno, eso es ínfimo, ¿no? Y por eso es que yo creo que Multiverso se enfocó en el PvE, que hacer un juego casual, que la gente sienta que sabe jugar, cuando claramente el juego de campear y spamear se lo puede hacer cualquiera. Y enfocarlo al PvE. ¿Por qué? Porque si no tenés tantos jugadores, no se nota si enfocas el juego al PvE. Si enfocas el juego al PvE, vos jugás con un amigo en Rift y ya está. Técnicamente ni buscar partida ni con la contrapartida y tal. Lo malo es que este tipo de juegos se supone que debe ser PvE. Si es lo principal en un juego de peleas. Debes concentrar en sacar mapas y personajes, no en un modo PvE. Pero bueno, Multiverso lo hace eso, porque justamente exprime al máximo a los pocos jugadores que tiene. Incluso ahora te venden los personajes como Beetlejuice, a ver si quitan eso como Nubia, que vi un comentario por ahí. Pero el punto es que claramente no le interesa que el juego sea pulido, o sea competitivo, o sea un buen juego siquiera, ¿no? Quieren que exista esta carcasa de Multiversus para exprimir. Ahora sacaron el cómic, creo que está bastante bien, aunque no lo pude leer, pero en tema de arte y tal se ve brutal. Pero bueno, entonces eso, quieren que exista este Multiversus para promocionar el nuevo universo de DC. Yo tengo un vídeo que se llama El futuro de Multiverso, literalmente se llama así, lo voy a dejar por acá si me recuerdo, o busquen El futuro de Multiversus, les sale los próximos 10 proyectos de Gunn, del nuevo DC. De Swamp Thing, todo ese tipo de personajes van a acabar llegando en Multiverso, ¿no? Y claramente Warner va a usar a Multiverso para promocionarlo, ¿no? Así que nada, es un poquito lo que yo tengo pensado de cuántas seasons va a tener Multiverso. En resumen, yo creo que va a tener, si pasa la Season 6 va a tener 12, mínimo 12, o sea va a durar 2 añitos. Y ahí, si sigue perdiendo jugadores y cada vez tiene menos impacto y siguen teniendo decisiones de sacar personajes tan irrelevantes como Nubia, cosas así, por más que el juego esté pensado para promocionar las series y películas, si literalmente no hay ningún jugador, no creo que les rente a la larga y ahí sí lo cierran, ¿no? Así que nada, es un poquito lo que tenía yo para decir. Acá leo unos comentarios. ¿Qué opina de Nubia? Nubia, muy random. Creo que es por el cómic nuevo de DC que lo van a meter. ¿Crees que Multiverso está en la misma situación que Suicide Squad? El Escuadrón Suicida de pago, así que un poco diferente. Aunque me sorprende que no hayan cerrado el Escuadrón Suicida, a decir verdad, por los pocos jugadores que tiene Steam. De hecho, voy a leer esto en acá. ¿Crees que Multiverso está en la misma situación que Suicide Squad? Eso ya lo respondí. Espero la máscara de Pennywise. Pues, la máscara no es de DC, no es de los DC, no es de DC, no es de Warner en general. Hola, bobos. He llegado. Seguimos. Qué lástima que solo pueda conseguir 5 monedas especiales. Es muchísimo. Es muchísimo que te regalen una skin legendaria en un juego, la verdad. Yo en esa parte no me quejo tanto de Multiversus. Miren que yo soy súper crítico con el juego. Y saben, la gente hasta piensa que soy hater del juego. Que ya un poco meme, no me da igual. Pero regalan muchas cosas. El primer pase fue gratis. Los eventos siempre te regalan un par de skins y tal. En ese sentido van bien. Yo lo que quiero es que el juego sea bueno, que esté pulido, que el gameplay sea divertido de jugar, que te dé ganas de jugar y que sea competitivo. No porque yo quiera tryhardear y tal, pero es que es meme, loco. Es meme el sistema como funciona en Multiverso. De campear, de esquivar, saltar te penaliza. No te beneficia jugar agresivo, te beneficia jugar lento, campear, spamear. Y eso no va a cambiar si ellos no reducen el tamaño de los personajes para arreglar el hitbox y el curvo del juego. El zoom, arreglar un poquito más y reworkear el gameplay. Y eso no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque incluso si lo quieren hacer, no le va a dar tiempo. ¿Por qué? Porque tienen el PvE y pierden mucho tiempo en hacer el PvE, en hacer los rifts. En los rifts también tiene bug, tiene que arreglar los rifts y es como minijuegos que hacen que al final en la otra season ya nadie le va a importar porque van a haber nuevos rifts. Entonces pierden tiempo, gastan su tiempo en algo que va a morir rápido, que caduca, ¿no? No como un personaje vos podés sacar un Beetlejuice y está Beetlejuice ya ahí y siguen pasando las seasons, pero el Beetlejuice ya está, sigue viendo gente que va a jugar con Beetlejuice el juego, o te va a tocar jugar contra Beetlejuice. Es un personaje, sigue estando en el juego, ¿no? Entonces es relevante, ¿no? Aumenta el roster, hace que el juego sea más variado, ¿no? Ya tiene otro personaje de otro universo, hay más banners, efectos que yo. Le da muchísimo más vida al juego un personaje que un riff random ahí, ¿no? Pero bueno. Y nada, gente, eso es un poquito lo que tenía que decir sobre lo de la season. En resumen, 6 temporadas. Si pasa la season 6, yo creo que va a tener... Confirma que Warner más o menos le dan los números, teniendo en cuenta que lo usan para el marketing. Otro año mínimo, ¿no? A no ser que pase algo muy loco y los números sean muy malos. En plan, los números de jugadores son muy malos, pero a lo mejor
Si no van a ganar dinero, imposible que ganen dinero prácticamente, que sea rentable con esos números, imposible. Pero a lo mejor no pierden tanto dinero, entonces sí le compensa. Pero a lo mejor de estos pocos jugadores que tienen muchos, casi nadie gasta dinero, por más que sea norteamericano tenga mucho dinero, no gastan tanto y consideran cerrarlo, ¿no? Eso sería una sorpresa incluso para mí, que tienen en cuenta esto, ¿no? De cómo usan la Multiverso para el marketing. Pero bueno, déjenme en los comentarios cuántas season creen que va a tener el juego. Y nos vemos en un futuro vídeo del juego.